Al decir controlada, significa que hay personas que no toman su medicación, por ejemplo, y al no tomar la medicación, obviamente tienen la enfermedad no controlada, tiene más riesgo. Una persona que toma adecuadamente su medicación, su eh, posibilidades de complicaciones son menores, de hecho. O sea, está con un cuadro de hipertensión controlada, felizmente. Enfermedades infecciosas previas, infección del tracto urinario recurrente, habría que ver, es varón, porque tendría una infección del tracto urinario recurrente. Dice tratado con antibióticos. Bueno, es lo obvio. Si hace infecciones del tracto urinario, se trata con antibióticos. Habría que ver por ahí algo más. No tenemos más datos, solo tenemos eso y tendríamos que intentar intuir algunas cosas que puedan relacionarse. Viajes, dice, recientemente regresó de un viaje a una región endémica de malaria hace 2 meses. ¿Mm? Hay varias zonas endémicas de malaria en Perú, por ejemplo, ¿no? Tenemos toda la cuenca amazónica, la costa norte, la selva centro, son la selva sur también, son zonas de malaria. Historia familiar, padre con diabetes tipo 2 dice, y madre con antecedente de enfermedades cardiovasculares. Ajá. A ver, hasta ahí. ¿Le añadimos alguna otra característica particular a este paciente? ¿Algo más podría haber? Bueno, la hipertensión no es algo también a tomar en cuenta. Puede ser un factor de riesgo para bastantes, distintas enfermedades en general. Ajá, de hecho que sí. Y también claramente el viaje, ¿no? El viaje que tuvo y que es una región endémica de malaria. Y bueno, estaba viendo un poquito los síntomas de abajo y bueno, podría relacionarse, ¿no? A tener en cuenta por el momento. Claro, vamos a ver hasta dónde va. Bueno, lo cierto es de que es hipertenso, el papá es diabético, la mamá tiene antecedentes de enfermedades cardiovasculares, la hipertensión de por sí genera riesgo cardiovascular, entonces, y encima fue fumador y consume alcohol, ¿no? Y no hay otro detalle más. Entonces, por ahí tiene un riesgo cardiovascular a considerar, ¿no? A considerar, quizá a trabajar, a vigilar, no lo sé. De ahí no hay otro detalle, lo del viaje a la zona de malaria, dependerá del cuadro clínico que tenga. Ahora, ojo, en una zona endémica de malaria es para intuir, no solamente hay malaria, hay otras enfermedades también que comparten el mismo escenario. Pero vamos a ver si eso va a ser necesario tomarlo en cuenta o de repente no. ¿Quién sabe? Vamos a ver. A ver, vamos a ver, ir a las manifestaciones clínicas. Dice inicio de los síntomas hace aproximadamente 3 semanas. 21 días tiene de síntomas. Fiebre intermitente, o sea, no es seguido, quizá ni siquiera todos los días, pero sí llega a ser fiebre porque lo ha cuantificado y dice oscila entre 38,5 y 39, es fiebre más o menos importante. Hay un dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen, hay que ubicarnos eso. Superior derecho, más o menos donde está la zona hepática, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más nos dicen? Que se intensifica con la palpación. También hay náuseas, pérdida de apetito, hay pérdida ponderal. Al decir no intencionada, significa que ha perdido peso sin que lo haya intentado, ¿no? Son 5 kilos en las últimas 3 semanas, justamente el tiempo en que manifiesta estar enfermo. Signos adicionales que no están dentro de lo narrado al inicio. Fatiga generalizada, o sea, es una persona que para cansada, sin mucha energía, tiene sudoración nocturna y hay episodios ocasionales de escalofríos. Ujú. ¿Qué podríamos pensar si esto de aquí se relaciona o no con sus antecedentes de hipertensión, con el tabaquismo, con el alcohol, con su ocupación, con el viaje de repente? Habría que ver. De repente no también, ¿no? Pero al inicio es bueno según vayamos avanzando, ir conociendo más o menos qué es lo que podríamos ir considerando. ¿Qué opinamos? Bueno, tiene bueno.
Me da la impresión, ¿no? De que probablemente se haya contagiado de malaria, ¿no? Bueno, más que nada por el hecho de los síntomas, ¿no? Y de que tuvo un viaje en la región endémica, ¿no? Los síntomas cuadran con al menos parte de la clínica de la malaria, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El dolor en cuadrante superior derecho. Suele haber a veces en la malaria una hepatosplenomegalia, ¿no? También claramente la fiebre, ¿no? Ahí creo que faltaría decir cada cuántos días, si es que, por ejemplo, son tercianas o cuartanas, ¿no? Lo más probable es que haya sido quizás una terciana, ¿no? Cada 3 días, por ejemplo, aumenta la fiebre, hay picos de fiebre, ¿no? También, bueno, no mencionó cefalea, tampoco se menciona, quizás en el examen físico más abajo se hable sobre si es que tiene ictericia, ¿no? Lo cual podría indicar una afección hepática. Pero sí, me da la impresión de que probablemente se haya contagiado de malaria. Sí, es una posibilidad. De hecho que sí. Si hay fiebre, hay escalofríos, hay sudoración, triada clínica de la malaria es una posibilidad a tomar en cuenta. Si ha estado en una zona de malaria, con mayor razón. Ahora, lo único que no encajaría sería que es hace 2 meses, un tiempo de incubación un poquito prolongado, ¿no? Más o menos 14 días, redondeando, es el tiempo que esperaríamos de incubación para la malaria. 2 meses es un poquito más alejado y por lo otro no debería generar pérdida de peso, por ejemplo, ¿no? Probablemente podría ser malaria, podría ser algo asociado también. Vamos a ver. ¿Algo más se puede plantear? Doctor, bueno, nucleosis infecciosa también tiene relación con los síntomas y signos que están ahí. Sí, así es. La mononucleosis infecciosa es otra de las patologías que se comporta así. Sin embargo, desde el punto de vista epidemiológico, es algo que afecta a población más joven. Esperaríamos eso de repente en personas de qué edad, de 18 años, 20 de repente, tiene 45. No digo que es imposible, pero hay que darle categoría a cada cosa, ¿no? O sea, puede ser, sí puede ser, pero de repente no es lo más probable, ¿no? Malaria puede ser, también puede ser. Por ahí, ¿qué tanto podría ser como diagnóstico principal? Ahí vamos juntando, hay dos opciones. ¿Qué más? ¿Qué más puede haber? No hay que descartar tuberculosis tampoco. ¿Ah? Pérdida de peso, fiebre, astenia, cansancio, debilidad, sudoración por la noche, ¿sí? Muy bien, está bien. ¿Qué más? ¿Qué más pueden pensar? Nada más. ¿No? Una patología hepática, probablemente, ¿no? Bien, sí, uno no necesariamente va a precisar exactamente qué es, pero sí, es posible, es posible. Lo que pasa es que tenemos que un poquito pensar así para luego saber qué le vamos a ¿Cáncer, pedir. doctor? ¿Podría Perdón, ser? doctora, ¿qué dijo? ¿Cáncer? ¿Cáncer? ¿Hepatocarcinoma? Puede ser, claro. Uno está obligado a pensar en todas las posibilidades. Claro, es otra de las posibilidades, sí. Ahora, el tabaquismo no es factor de riesgo solo para cáncer de pulmón. Cáncer de lengua, cáncer de próstata, son varias posibilidades de neoplasias, cáncer de colon. Sí, podría ser. Ahora, acuérdense que cuando un cáncer aparece en hígado, lo más probable, casi siempre, es que no sea primario. ¿Qué significa que no sea primario? ¿Alguien me lo puede decir? Hecho metástasis. Probablemente he hecho metástasis de otro lugar. Sí es. O sea, un cáncer cuando aparece en el hígado, lo más probable es que haya venido de otro lado. Por eso siempre que encontramos una neoplasia en el hígado, decíamos hay que buscar el primario. Es decir, ¿de dónde vino? Porque lo que está en el hígado, lo que estamos encontrando en el hígado, lo más probable es que sea ya la metástasis de algún otro lugar. Entonces sí, sí, de hecho que sí, podría ser una posibilidad. ¿Qué más? Absceso hepático. Absceso hepático. Perfecto. No, otra de las posibilidades. Ha estado en una zona.
endémica de malaria, es una zona tropical donde también podría haber la posibilidad de infectarse con otros tipos de patógenos, entamoebistolítica, por ejemplo, que genera absceso hepático, una de las Mm, posibilidades. Ahora, el Doctor, absceso puede ser piógeno también, no solamente amebiano, entonces habría que ver cuáles son los otros factores de riesgo para que eso pueda suceder. Pero sí, de hecho, absceso hepático es una posibilidad. ¿Qué más? doctor, ¿podría quizás ser, o sea, plantearnos la opción de algún tipo de hepatitis, ¿no? Viral? Hepatitis viral. Sí, aunque habría ictericia para que genere esos síntomas. Ujú. Sí, Pero, bueno, pero sí, sí, sí. De hecho que sí, uno tiene que pensar en eso también. Entonces uno ya va juntando algunas cosas, ¿no? Luego le vamos a ir dando peso, prioridad, de acuerdo a lo que vayamos encontrando. Todavía no se le ha hecho el examen físico, pero ya lo estamos pensando. Dense cuenta todo lo que tenemos que hacer antes de examinar y antes de tomar exámenes. No es directo tomar exámenes. ¿Qué más? ¿Qué más? O por ahí va la cosa. A ver, empecemos a pensar entonces. ¿Qué cosas buscaríamos en el examen físico con todo lo que hemos pensado? bueno, justamente ictericia, ¿no? También si es que hay ictericia, Ah, eh, quizás alguna adenopatía, ¿no? Mm, para- perfecto. Ujú. Em, Probablemente, ¿no? También, no se menciona, ¿no? Pero quizás faringitis, ¿no? La faringe sea inflamada, ¿no? Porque probablemente sea un síndrome de mononucleósido, ¿no? Like, quién sabe, probablemente. Miren, Em, si hemos pensado, por ejemplo, en malaria, esperaríamos encontrar palidez, esperaríamos encontrar esplenomegalia, antes que patomegalia incluso, y serían las cosas que tendríamos que intentar buscar en el examen. Eh, por otro lado, si estamos pensando en mononucleosis infecciosa, cadenas ganglionares afectadas, faringe congestiva, exantema en piel, ¿no? Antes de siquiera pensar en exámenes de laboratorio. Si pensamos en absceso hepático, básicamente dolor, hay que verificar si hay dolor en esa zona, limitada a la zona hepática. A veces eso se irradia al hombro, signos de ictericia de repente. Vamos a ver, vamos a ver. Y eso sería casi lo mismo que encontráramos si pensamos en una afectación hepática, sea una neoplasia, un hepatocarcinoma, ¿no? En la TB hay más cosas que podríamos buscar, ¿no? El síndrome consuntivo, que de hecho que sí lo tiene. Hay que ver, de todas maneras, se examina el aparato cardiovascular, pulmonar, porque no siempre es un tosedor notorio, no siempre espectora sangre, no siempre es un cuadro florido, a veces es medio solapado. Pero todo eso lo han pensado y está muy bien. Entonces, a ver, veamos a dónde llegamos con todo esto. Le hacen el examen físico. Dice, el paciente se encuentra en una posición sentado. Muestra un aspecto pálido, acompañado de signos evidentes de malestar general. O sea, no está bien la persona. Presenta sudoración y parece fatigado. Todo eso es inspección, ¿no? Con una ligera pérdida de peso. Bueno, eso es lo que impresiona, aunque él dice que ha perdido 5, ¿no? Eh, Refleja una postura inclinada hacia adelante. Eso puede ser una posición antálgica, ¿no? Es una posición que le reduce el dolor que tiene de repente y por eso se pone así. Siendo él hipertenso, ¿qué opinan de tener 110/70? bueno, como está controlado, yo diría que es, bueno, algo disminuido, ¿no? Ajá, claro, porque ojo, tiene 45 años también, ¿no? O 110/70 en una persona de 17 no me preocupa, pero una persona de 45 que para colmo es hipertenso, pareciera que está como yéndose para abajo. Hay fiebre, hay taquicardia y tendencia a la taquipnea también, 20 respiraciones por minuto. Está saturando bien.
Es probablemente por la fiebre, está teniendo la taquipnia o por el dolor, algo así, porque está saturando bien. No hay ictericia, está claro, no hay ictericia. En el tórax la simetría es adecuada, ¿no? ¿Qué más nos dice? Y no se nota el uso de músculos accesorios en la respiración, o sea, parece que no hay un problema respiratorio. La palpación revela sensibilidad leve a moderada en el cuadrante superior derecho del abdomen. O sea, estamos verificando lo que realmente ha dicho él. No se palpan masas, se ausculta al paciente en los pulmones, se supone, por eso dice murmullo vesicular. Está presente, no hay estertores, no hay ruidos respiratorios anormales. Pulmonar no parece, al menos ya se va descartando. Se examina abdomen, que es lo que nos interesa. Dice hay ligera distensión. No es normal la distensión, por mucho que no sea grave, pero algo nos debe de indicar. Particularmente en el cuadrante superior derecho. O sea, pareciera que está incrementado de volumen en esa zona. Y el cuadrante superior derecho va con el hígado, ¿no? Va confirmando lo que habíamos pensado, más o menos. La palpación en esta área indica sensibilidad, especialmente en la región hepática. O sea, hay eh, una tendencia al dolor en la zona hepática. Hay dolor notable a la palpación profunda. El signo de Murphy es positivo. Ustedes saben que el signo de Murphy o Murphy, como quieran llamarlo, es esa resistencia de la pared abdominal espontánea que se da a la palpación de la zona hepática, ¿no? ¿Y en qué otras patologías se ve Murphy positivo? Sobre todo en cuál se ve, cuando hay compromiso de vesícula biliar, ¿no? En un cuadro de colecistitis aguda, por ejemplo, ese signo es muy notorio, pero no es exclusivo de la colecistitis, también es eh, posible en afectaciones hepáticas. O sea, ahí hay un compromiso hepático, claramente, a eso va todo ahorita, mostrando dolor significativo cuando se palpa el área hepática durante la inspiración profunda. Listo, le han hecho un examen adecuado de la palpación a nivel del hígado y lo que tiene es dolor en esa zona. Le hacen la percusión, dice, revela matidez en el cuadrante superior derecho. ¿Qué significa eso? Que el hígado no solo está doloroso, sino está grande, está crecido, ¿no? Incluso lo suficiente como para sospechar, dice, una posible acumulación de líquido o en todo caso una masa. Cuando le hacen la auscultación de abdomen, los ruidos intestinales están normales, ¿no? No hay sonido ni fricción peritoneal. O sea, intestinal no parece, no, pulmonar, de hecho que no es. Es un problema netamente en el hígado. Entonces podríamos intentar replantear esta posibilidad. No habla de esplenomegalia, no habla de otras posibilidades diagnósticas. ¿Qué opinaríamos? Doctor, ¿puedo reafirmar mi diagnóstico previo de absceso? Ajá, muy bien. Claro, o sea, al inicio, por de dónde viene, lo que cuenta, tenemos que pensar en algo. Se nos hacen algunas ideas y en base a eso examinamos, poniendo énfasis en algunas circunstancias. Y todo nos orienta aparentemente de que el problema es hepático. Pero ya estamos con la seguridad. ¿Por qué? Porque le hemos escuchado, hemos visto, hemos analizado sus antecedentes, hemos visto la evolución de su cuadro clínico y después de haber analizado eso, rápidamente hemos examinado y estamos concluyendo, salvo que alguien opine diferente, eh, que el problema está a nivel hepático, ¿no? Y de hecho una posibilidad sería absceso hepático y está muy bien. Más aún si está de una zona tropical, es una posibilidad. Tendría que ser más abebiano en todo caso que piógeno, ¿no? Ahorita vamos a hablar si es que hay diferencias o no. Mm, bueno, ¿Pensaría en malaria todavía? yo estoy de acuerdo con mi compañero, o sea, lleva mucho para ese lado, ¿no? De absceso hepático, más que también, si no me equivoco, creo que la clínica comienza de entre unas 8 a 20 semanas tras la exposición, si no me equivoco, en un absceso hepático, ¿no? Eh, o sea, ahí podría cuadrar un poco más con la duración desde que viajó, por ejemplo, ¿no? A una zona endémica, que claramente no necesariamente era endémica de absceso hepático, pero yo supongo habrá sido una zona de selva, ¿no? Y quizás por ahí, de alguna u otra manera se haya contagiado, ¿no? Se ha infectado con alguna, por ejemplo, entamoeba histolítica, ¿no? Y además la clínica de absceso hepático, pues sí tiene mucho parecido, ¿no? Por ejemplo, dolor abdominal, fiebre, baja de peso y hepatomegalia.
sea, no afirmo totalmente, pero sí va por ese camino, a mi Muy bien. parecer. Sí, sí, está bien. Está bien, está bien. ¿Alguien más? Estamos de acuerdo entonces. A ver, Doctor, sí. también, el paciente no menciona que tiene diarrea ni nada, ¿no? No se menciona. Y No no dice tiene... eso. Ya, ya, nada más. Eso quería preguntar. Muy bien. ¿Qué laboratorio le pediría? Ahora que ya tienen algo más o menos orientado. Exámenes de laboratorio. Bueno, lo que nunca debe faltar, ¿no? Un hemograma no puede faltar. La glucosa no puede faltar. La función renal tampoco puede faltar. Ulicreatinina. Ya, pero ¿qué más le agregaría? Más Perfil Fósforo interesante. hepático. Fosfatasa y Perfil hepático. transaminasas Claro, elevadas. un perfil hepático, ¿no? Para ver más o menos cómo estamos. ¿Qué más? Su ecografía. Imágenes, ¿no? Imágenes que van desde ecografía, probablemente, ¿no? A una otra posibilidad. A ver, vamos a ver. Un PCR Exámenes de también. laboratorio. Una gota gruesa, por si acaso. ¿Ya? Está bien. Y es más, si le hacen la gota gruesa y sale positivo, ¿eso explica el cuadro clínico completo o sería un hallazgo casual? Podría ser un hallazgo casual. Claro, o sea, yo diría, ya, perfecto, tiene su malaria, pero eso no me explica por qué está así. Trato la malaria y sigo manejando lo otro también. Claro, por descarte nomás, ya, para descartarlo. Ahí Sí, está sí. el examen de laboratorio, el inicial. Hemograma, 13,5 de hemoglobina, no hay de qué preocuparse ahí. Sí hay leucocitosis, ¿no? 14.000. Las plaquetas están normales, 250.000. ¿Qué opinan de las transaminasas? El aspartato aminotransferasa está en 55 y la alanino aminotransferasa está en 60. Están elevados, pero no de una manera catastrófica como se espera ver, por ejemplo, en las hepatitis virales, ¿no? Donde está 1.000, 1.300, 3.000, qué sé yo. Sí están elevados, levemente aumentados. O sea, hay afectación hepática, quizá no directamente del hígado. O sea, no es el tejido hepático mismo el que está sufriendo, aparentemente. Las bilirrubinas, por ahí en el límite superior de la normalidad, bilirrubinas totales. La fosfatasa alcalina también no es mayoritariamente importante. Pero, ¿qué opinan de la proteína C reactiva? Sabiendo que el punto de corte es 0,5, por ejemplo. Si está en 45, ¿cuántas veces se ha elevado? 90 veces, ¿no? Claro, está 90. elevado. ¿Eso qué indica? Inflamación, ¿no? O si Sí, hay sedimentación globular en 65, ¿está normal eso o está elevado? elevado. Elevado también, de hecho. O sea, los restantes de fase aguda están elevados, hay un cuadro inflamatorio, donde claramente como hay fiebre y lo demás, es muy probable que sea parte de todo, ¿no? Hemocultivo negativo en las primeras pruebas, ¿no? Se mantienen observaciones. ¿Qué significa que se mantienen observaciones? O sea, no lo han descartado la muestra. Está bien, es negativo, pero bueno, hay que seguir observando. Muy bien. ¿Qué más le piden? Imágenes dijimos. Ecografía abdominal basal. ¿Qué significa basal? O sea, le han hecho la primera ecografía, ¿no? A ver, veamos. ¿Qué dice? Hallazgos. Lesión hipoecoica en el hígado, con bordes irregulares, tamaño aproximado de 6 centímetros, con posible presencia de contenido líquido central, ubicado en el lóbulo izquierdo del hígado. O sea, hay una sola lesión, grande, única. Está en el lóbulo izquierdo del hígado, que es el de menos volumen. El lóbulo derecho es más grande, ¿no? Más voluminoso. ¿Qué pensarían si ven esto más, con todo lo que han visto? Y está su obsesito. Esto va a favor de malaria, de mononucleosis infecciosa, de cáncer de hígado, de absceso hepático. ¿Con qué nos quedamos? Mm, Un absceso. Absceso. Pues, Bien. ¿Cómo sí, sí. diferenciamos un piógeno de un amebiano? ¿Tiene una idea? Bueno, les voy adelantando algunas cosas. Yo, bueno, Ajá. A ver, doctor.
Vamos. Ya, tengo entendido que el piógeno, por ejemplo, ¿no? Se aumenta la bilirrubina más frecuentemente, ¿no? También claramente la serología, pues en el piógeno es negativa, ¿no? Y bueno, ¿no? Claramente si es que le hacemos como, a ver, no recuerdo muy bien cómo se hacía para como extraer el líquido, no recuerdo, pero si no me equivoco, el del absceso membrano es como un color chocolate, y claramente el piógeno es pus, ¿no? Y bueno, eso. Vamos a encontrar unos detalles. El absceso piógeno generalmente es múltiple. El absceso mediano generalmente es único. No digo siempre, ¿ah? En medicina no existe el siempre ni el nunca, pero generalmente. ¿A cuál de los dos apunta esto? ¿Qué dice? Lesión hipoecoica en el hígado. Hay una sola Mediano. lesión. Ya está, perfecto. Ay, Por ahí perdón. parece mediano. Segundo, el absceso piógeno generalmente se da después de manipulación de vías biliares. Persona que ha sido sometida a colecistectomía, persona que ha sido sometida a una mm, pancreato, este, a un procedimiento, digamos, de tipo un CEPRE o ¿no? una colangio, no sé, por algún motivo, y han manipulado vías biliares, ese es un antecedente común en una persona con absceso piógeno. En cambio, la persona con absceso amebiano generalmente tiene el antecedente, o no tiene antecedentes, o tiene el antecedente de exposición a una zona de transmisión que está por encima del promedio. Y esta persona ha ido a una zona tropical, donde hay malaria. A veces no nos sirvió para la malaria, pero nos puede servir para intuir esto. Hasta ahora, ¿qué tipo de absceso podría ser? El mediano. Amebiano. Perfecto. O sea, eso, por ejemplo, ustedes lo tienen que conocer y manejar para que cuando hagan los exámenes sea complementario. Segundo, los abscesos generalmente se ubican en el lóbulo derecho del hígado, que es el más voluminoso. El lóbulo izquierdo es pequeño, delgado. Y dice que ahí está, en el lóbulo izquierdo está. ¿Qué de particularidad tiene? El absceso hepático piógeno, ustedes saben, son múltiples generalmente y se tratan con antibioterapia, ¿no? Hay que coberturar algunas bacterias comunes, como Klebsiella, como E. coli, como Enterobacter, que son los más comunes, ¿no? Y algunos anaerobios. Por eso es que damos metronidazol más ceftriaxona, por ejemplo, para cobertura gram negativos y para cobertura anaerobios con el metronidazol. Y debería responder al estudio de imágenes de control. A los 10 días se ve que hay una respuesta importante, a veces incluso resolución del cuadro. En el caso del piógeno, perdón, del amebiano, uno podría pensar que drenar es el manejo. No, el drenaje no es el manejo. El drenaje se reserva para ciertos casos. Esto se maneja con terapia incluso bioral, metronidazol, pero a dosis altas. La dosis normal es 500 cada 8, se da 750 cada 8. Y no se da 7 días como para la mayoría de patologías, sino 10 días. 750 cada 8 por 10 días. Eso es lo que se debe de dar. Y debería de responder también. En algunos casos se reserva la cirugía. Uno de los momentos donde se debe de pensar si se da o no el tratamiento quirúrgico con drenaje es cuando, por ejemplo, como en este caso, está ubicado en el lóbulo izquierdo, porque la posibilidad de romperse es alto cuando está en el lado izquierdo, porque no tiene mucho volumen el hígado ahí. Entonces, acá, por ser a nivel del lóbulo izquierdo, sea piógeno o mediano, habría que valorar esa posibilidad, porque se puede romper, es fácil que se rompa, es muy delgado esa zona.
Por ahí preguntaban si el uso de la parmomicina. Bueno, la parmomicina es un aminoglicósido por vía oral que no se absorbe en absoluto, se administra y justo aprovechando esa característica de que no se absorbe, va a llegar de forma intraluminal al tubo digestivo. No va a llegar al hígado en absoluto, va a llegar al tubo digestivo porque no se absorbe. Llega y a los quistes de entamoeba que encuentre en el tubo digestivo los va a erradicar. Eso asumiendo de que el absceso hepático está coexistiendo con una parasitosis intestinal por el mismo parásito. Para eso se da la parmomicina, pero no va a repercutir directamente en la terapia del absceso como tal. Entonces, esa es otra de las posibilidades. Muy bien. Pregunta, ¿qué harían con este paciente? Ya tienen una idea de que puede ser absceso hepático, lo más probable, ¿no? Es un absceso hepático, a mediano incluso estamos quedando, y está en el lóbulo izquierdo. ¿Qué harían? Lo tratan con metronidazol. Sí, doctor, y se podría, o sea, dar el tratamiento con metronidazol y, bueno, también hacerle el drenaje, ¿no? Debido a que, bueno, usted mencionó, ¿no?, que como está en el lóbulo izquierdo es posible que se rompa, ¿no? Eh, ¿Podría ser ambos para el Bueno, manejo? lo correcto sería, está bien, hay que drenar, perdón, hay que darle tratamiento de tipo médico, se llama, con metronidazol. Sin embargo, no está de más una interconsulta al servicio de cirugía para que pueda dar su opinión, ¿no? O de repente incluso decir, este paciente necesita drenaje porque se puede romper o qué sé yo, ¿no? Entonces eso es lo que habitualmente hacemos. O sea, una sola especialidad, uno solo no va a solucionar todo. Entonces nos corresponde una parte en la parte clínica, pero hay que solicitar la participación de la parte quirúrgica, de los colegas que manejan la parte quirúrgica. Eso se llama una interconsulta, se solicita la participación, ellos vienen. Está bien. A ver, vamos a ver qué pasó. Evolución del paciente. El paciente evoluciona de manera tórpida con hipotensión. No tenía hipotensión, ¿no? Ahora sí tiene. Mayor dificultad respiratoria. Se metió en problemas. Los nuevos hallazgos del examen físico son ictericia. ¿Tenía ictericia? No tenía. Ahora sí tiene. Tiene murmullo vesicular abolido en la base pulmonar derecha. ¿Tenía afectación pulmonar? No tenía. Ahora sí, toda la base ya no se escucha el murmullo vesicular. ¿Hay matidez en esa zona? No había. ¿En qué casos hay abolición del murmullo vesicular con matidez? Independientemente que sea de este caso o no. Cuando vemos eso, ¿qué pensamos en el pulmón? ¿Una neumonía? Pues, En una neumonía escucharíamos crepitar. Síndrome pleural. Está abolido. una consolia. A ver. Un derrame. Hidroneumotórax. Mm, No habría matidez. Habría Derrame timpanización pleural. si fuera neumotórax. Un derrame. En un derrame. Sí. Así es. Y un derrame al lado derecho podría tener relación con un absceso hepático o no. El hígado está en el lado derecho. Por contigüedad, quizás. Claro. ¿Se ha podido romper o no? Sí, sí hemos dicho que eso era una de las posibilidades porque estaba en el lado izquierdo, que se podía romper. Y eso lo debimos haber pensado de inmediato. O lo estamos pensando, pero en el caso clínico parece que no lo han pensado de inmediato. No tenía ictericia, o sea, se ha complicado esto, ¿no? Al examen abdominal se agrega mayor dolor espontáneo con signos de irritación peritoneal. ¿Acaso tenía irritación peritoneal? Ahora sí lo tiene. ¿Está mejor o ha empeorado el paciente? Está peor, está peor. Con hipotensión y todo lo demás. Muy bien. Control laboratorial, 72 horas después de los exámenes que hemos visto anteriormente, le han vuelto a hacer los exámenes. De hecho, miren, en el hemograma completo hay 20.000 leucocitos. Había 14.000, ahora hay 20.000. Bastones 35, eso ya me preocupa. ¿Había bastones? No había, ¿no? No, ni lo mencionaba, pero ahora está en 35. Bilirrubinas totales en 12. ¿Acaso estaba en 12? Estaba en 1,2. A predominio directo.
Las transaminasas, ¿se acuerdan cuánto estaban apenitas? Ahora miren cuánto están, 250. 45 está, ¿Qué les parece hasta ahí? Una desmejora clínico-laboratorial, ¿no es cierto? Que puede ser asociado a una ruptura o no, parece. ¿no? Parece. Afectación netamente hepática. Dice, la gasometría arterial muestra un PO2 en 52. Ajá. Un PO2 en 52, ¿qué significa? Insuficiencia respiratoria tipo 1, ¿no? Con PO2 menos de 60 es insuficiencia respiratoria tipo 1. El PCO2 está en 20. ¿Por qué está disminuido la presión parcial de dióxido de carbono? Probablemente esté taquipnea. Persona hiperventila, mete mucho oxígeno y bota mucho CO2 y en sangre disminuye eso. ¿Eso es bueno o es malo? Es malo. ¿Cuál es el estimulante fisiológico del centro respiratorio que está en el bulbo? El CO2. O sea, CO2. si barremos el CO2, por tanto, respirar. Nos quedamos sin estimulante fisiológico del centro respiratorio. Por eso es que esas personas con insuficiencia respiratoria terminan haciendo parada cardiorrespiratoria. Entonces, acá está en problemas serios este señor. El pH está en 7,3, eso es acidosis, el bicarbonato está en 12, o sea, es una acidosis metabólica, y el lactato está el triple del valor normal. Cuando hay hiperlactacidemia, significa que está habiendo, ¿qué cosa? Hipoperfusión. ¿Qué está pasando con esta persona? Está entrando en shock. ¿Estamos de Shock. acuerdo? Sí. Y no tenía así, no tenía ese cuadro. Ecografía abdominal, dice 10 días después de la ecografía basal. Hallazgos. ¿Acaso estaba así? Múltiples imágenes hipoecoicas en el hígado, con bordes irregulares, tamaño variado, con posible presencia de contenido mixto, sólido y líquido, ubicado a nivel del lóbulo izquierdo del hígado, con imágenes compatibles con la laceración del parénquima. O sea, el mismo parénquima parece que se hubiera lacerado, se hubiera dañado. ¿Qué pasó entonces con el absceso? Se rompió. ¿Están de acuerdo? Y era posible que se rompa desde el principio, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba ubicado en la zona izquierda. Si fuera un piógeno, esté ubicado donde esté, no hay problema, porque son múltiples y son pequeños, pero el amebiano es grande. Hacemos con esta persona. ¿Qué diagnóstico etiológico puede explicar el cuadro clínico y evolución del cuadro? En razonamiento clínico tenemos que llegar al diagnóstico. Eso es lo que nos interesa. Y saber a un manejo general también, ¿no? ¿Qué diagnóstico le ponemos? A pesar de que no se ha completado, tenemos que plantear algo. ¿Absceso hepático? ¿De qué tipo? Amebiano. Diágrafo. Ya no. Mediano. Complicado, ¿no? Complicado. ¿Qué tratamiento en estas circunstancias plantearían usted? ¿Qué cosa dirían? ¿Tiene que trazar la de operaciones este señor o no? Sí, Sí. Sí. Hacerle un lavado de cavidad peritoneal, porque pareciera, no tanto pareciera, de hecho que sí, esta ruptura ha vertido contenido por contigüidad hacia las pleuras, por eso tiene derrame pleural, y también hacia cavidad abdominal, por eso tiene sus signos de peritonitis. Y eso fácilmente se infecta. Por eso tiene leucocitosis con desviación izquierda. Entonces está haciendo una peritonitis secundaria, se llama, que se tiene que hacer lavado de cavidad. Hay que controlar el foco infeccioso. ¿Cómo explica el cuadro respiratorio? ¿Qué pasó? Por contigüidad, luego de la ruptura del absceso hepático amebiano, complicó pleura. Y eso se da en todas las circunstancias, ¿ah? No es solamente en abscesos. Cuando el paciente es cirrótico, ¿también hace lo mismo o no? Cuando tiene ascitis, cuando tiene síndrome nefrótico con anasarca, ¿también hace lo mismo o no? ¿Encuentra algún diagnóstico y manejo inadecuado? Cosa debieron haber corregido para que esto no pase. A ver, un comentario ahí. Yo creo que por el riesgo, ¿no? De ruptura, un drenaje precoz hubiera sido bueno. Todavía dice contenido líquido, dice. Entonces, ¿qué debieron haber hecho? Interconsulta a radiología intervencionista o a cirugía, qué sé yo. Entonces, se planteaba el drenaje y se acabó el problema. No hubiera pasado nada. O al menos queda la duda. Han dejado que esto evolucione y generalmente cuando no se toma una decisión rápida, pronta y adecuada, este tipo de cosas suceden.
Entonces queda claro, ¿no? Cómo se debe manejar una imagen de ese tipo, un absceso, un posible absceso. Si está en el lado derecho, no hay problema, damos el tratamiento, pero estaba en el lado izquierdo, pues se rompen con facilidad. Muy bien. Entonces, ese es el cuadro que debíamos de discutir la semana pasada y que no se pudo. Y ahora me han pasado un caso clínico que también tenemos que conversarlo. Me parece que es más corto. A ver, vamos a presentarlo también. Me avisan si se está compartiendo pantalla o se ha dejado de compartir. Ya, este es un caso clínico que, bueno, la escuela me lo ha pasado. Me dice que esto tenemos que discutirlo, un poco para uniformizar lo que están haciendo el otro grupo también. Doctor, no se ve el caso Ya, clínico. lo vamos a compartir. Denme un segundo. Ahora se distingue, sí, ¿no? Ahora Sí, sí. Ya está. Bueno, acá no nos han puesto imágenes, nada, es básicamente discutir. Pero está bien. Cuando llega la emergencia también, un paciente, no tenemos imágenes, libros, nada. Vemos lo que aparentemente llega y tenemos que manejarlo. No se compliquen. Esto va a estar fácil. Misma emergencia, lo vamos a solucionar rápido. Bien, veamos. Es un varón de 55 años, 10 años mayor que el anterior, comerciante de abarrotes. Dice consumo ocasional de alcohol y cigarrillos. Eso ya está mal, ¿no? O sea, eso de que sea eventual, ocasional, no nos da una idea clara de esa situación. Cuando ustedes conversan con una persona que de rutina toma alcohol, les va a decir tomo de vez en cuando. Cuando conversen con una persona que se fuma una cajetilla al día de cigarros, les va a decir sí, fumo poco. A veces nomás fumo un poquito más de la cuenta. Claro, porque es la percepción que ellos tienen. No es que te quieran mentir, sino ellos lo perciben así. Entonces, no hay mejor cosa que cuantificar, ¿no? ¿Cuántas botellas a la semana? ¿Cuántos paquetes de cigarrillos al mes? Algo así, ¿no? Para tener una idea. Pero la persona consume alcohol y consume tabaco. Niega consumo de drogas o medicamentos previos a la enfermedad. Perfecto. Dice, sin antecedentes familiares, ¿no? Ese es otro detalle importante. Cuando te dicen sin antecedentes familiares así a rajatabla, es muy probable que la persona misma no conoce los problemas de su propia familia. Por eso no informa. No es que realmente no tengan antecedentes. Cada uno de ustedes mire a vuestro alrededor, tíos, tías, abuelos, padres incluso. Es poco probable que toditos estén libres de todo. Siempre hay algo para tomar en cuenta, ¿no? Entonces, importante. A ver, tiempo de enfermedad, eso nos importa. Ha llegado la emergencia. Tiempo de enfermedad. 3 meses. ¿Será agudo o será crónico? Definamos, empecemos por ahí. crónico. Ah, Crónico. 3 meses ya no es agudo, ¿no? Hasta 3 semanas le atraco, ¿no? 3 meses ya es mucho tiempo. Dice, dolor urente localizado en epigastrio. Suficiente con esa primera parte, ya tengo que estar haciéndome una idea. ¿Qué dolor se localiza en epigastrio, ahí arriba? ¿Qué podría estar pensando? Úlcera péptica. Urente, Úlcera. claro. Lo que le llamamos la enfermedad ulceropéptica, ¿no? O sea, gastritis, úlcera, qué sé yo. O sea, laceración em, a nivel de el estómago, probablemente. Dice que se inicia 2 horas después de la ingesta de alimentos. O sea, se relaciona con eso. ¿Qué es lo que pasa en nuestro organismo después de que ingerimos alimentos, doctores? Fisiológicamente, ¿qué sucede? Cuando ustedes comen un pan o cuando almuerzan o desayunan.
en vuestro tubo digestivo? ¿Qué sucede en el Aumento la estómago? secreción de ácido clorhídrico, insulina, también. Aumenta la secreción del ácido clorhídrico. Entonces, yo tengo que esto traducirlo de esa forma. Cada vez que la persona come, la secreción de ácido clorhídrico fisiológica y normal, que no debería generar problemas, a esta persona sí le causa problemas. Por lo tanto, debe de tener lesiones en el estómago. ¿O no están de acuerdo? Sí, Ya está. Sí. Ese es el mensaje que deben de captar. Porque todos desayunamos, comemos, cenamos y deberíamos tener lo mismo. Pero si tenemos ahí lesiones en la mucosa del estómago, obviamente ese ácido clorhídrico nos va a causar dolor. Dice sensación epigástrica de vacuidad dolorosa. ¿Qué cosa es vacuidad? Pareciera que está vacío, ¿no? Y dolor, dice. Alivia con los alimentos en ocasiones nocturno, dice. Bueno, hasta alivia con los alimentos debe de ser. ¿Qué cosa significa eso? Que ese dolor, cuando ingieres alimentos, como que te calma un poco. ¿Eso es signo de qué? Cuando calma con los alimentos. ¿Quién se acuerda? Por eso le preguntamos, ¿aumenta con los alimentos? ¿Disminuye? ¿Calma? Lesión ulcerosa, ¿no? O sea, esta persona debe tener úlceras ahí. Y si tuviera úlceras, ¿resultado de qué sería? De quizá una gastritis, alcohol. El consumo de alcohol podría ser. Hay una causa directa ahí, el alcohol y el tabaco. Una persona que ingiere alcohol, incluso ni se alimenta bien. Normalmente una persona que consume alcohol, de alguna manera, en mayor o menor grado, es irresponsable con su salud. Por mucho que él no perciba eso. Y el consumo de tabaco hace efecto sumatorio. Y esas dos cosas hacen que incluso, ¿no? Que incluso otros factores externos, como la presencia del Helicobacter pylori, se les facilite el trabajo y generen más laceración, más heridas, más úlceras a nivel del tubo digestivo. Por ahí va la cosa. Dice, en ocasiones es nocturno que interrumpe el sueño. Ni hablar, eso es una úlcera. Esa es otra característica, ¿no? Lo despierta por la noche. Hace un mes, dice, disminución de consistencia de deposiciones pastosas de color oscuras de mal olor. ¿A qué se está refiriendo? Un sangrado. hematoquesia, pues. ¿Cómo se llama ese signo? Melena. Eso es Melena, melena. Mal olor, color oscuro, parece petróleo. Y no es líquido, es como una sí, mazamorra, como petróleo. Así. ¿Y eso qué significa? Eso significa sangrado digestivo. ¿Y por alto, qué sale de ese color? Color petróleo. Porque esa sangre se ha digerido. Eso es de sangrado alto, de pues. hemorragia digestiva alta. Probablemente no sea mucho el sitio donde está sangrando, por eso lo está tolerando, ¿no? Pero está sangrando durante mucho tiempo, ya es un mes que tiene el problema. Sangra, sangra, sangra. O sea, esta persona hasta ahorita tiene una hemorragia digestiva alta, probablemente, lo más probable asociado a una úlcera, pareciera que es gástrica por el problema de los alimentos y todo eso, ¿no? Y generalmente también, no solo es gástrica, sino también duodenal, ¿no? La zona del duodeno es lo más común. Episodio actual, o sea, eso es lo que le está pasando hace ya un tiempo, hace un mes. ¿Por qué es que viene ahora? Vamos a ver. Un día antes del ingresó por emergencia, por supuesto, se intensifica el dolor. Se asocia a hematemesis, o sea, vómito de sangre. En cantidad aproximada 2 tazas en 2 oportunidades, no es poco. Con sensación de desvanecimiento. ¿Por qué tiene sensación de desvanecimiento? Porque está perdiendo volemia, porque está perdiendo sangre. Hay palidez y hay dolor de pecho y sudoración. Claro, porque está perdiendo sangre, pues. Anemia aguda, hipovolemia, puede entrar en shock. Ahora sí, ¿cuál es el cuadro clínico que está aquí? Directamente nos podemos dar cuenta. Una hemorragia digestiva alta,
Ahí está. ocasionada por Una úlcera péptica. una úlcera péptica, aparentemente gástrica, a pesar que duodenal es lo más frecuente, pero podría ser ambas también, gástrica y duodenal. Y de hecho, el alcohol y el tabaco tiene que ver. Al examen físico, fíjense cómo lo estamos enfocando ahora. Como no, este no es un caso problema, porque no es un caso problema, es fácil de darse cuenta. Ahí se avanza y se va más o menos manejando. Es, por ejemplo, cuando viene un paciente con faringitis. Bueno, le abres la boca, le miras con el bajalenguas, linterna, evalúas, listo, se acabó. Escuchas pulmones para ver si hay compromiso respiratorio. No lo hay, listo, el problema es en faringe, tratamiento y se acabó tu caso. Pero hay otros como la pancreatitis donde tienes que pensar un poco. Hay otros como una hiperinfestación por estrongiloides donde tienes que cranear. Y hay otros, así como estos de acá, donde tienes que actuar rápido porque su vida está en peligro, pero no es tan complicado el caso, ¿no? Es cuestión de identificar todo lo que viene. Vamos a ver en el examen físico. Está despierto, regular estado general, regular estado de hidratación y de nutrición. Está pálido y diaforético. ¿Qué significa? ¿Por qué creen que está pálido y diaforético? Pues el propio sangrado que está teniendo. Así es. El sangrado ha debido ser importante para que llegue a esto, ¿no? El sangrado sí importante para que llegue a esto. La presión arterial, ¿qué opinan de 85-62? Está con hipotensión. Está- ¿Qué tipo de shock tiene entonces? Hipovolémico. Hipovolémico. ¿Se puede morir? Sí, se puede morir. A esta persona, ¿con qué cosa le tienen que reponer de inmediato? Volemia. Líquido. Cloruro de sodio, rapidito. Y si es posible, sangre, dependiendo. Hay que, hay que ver en cuánto está la hemoglobina para ver si necesita transfusión. Está taquicárdico, mecanismo compensatorio, ¿no? De hecho, algo de taquipnea también. La saturación como que está cayendo un poco. Y bueno, en realidad no tiene fiebre. A nivel pulmonar no hay nada, dice que el mundo vesicular pasa bien. Los ruidos cardíacos taquicárdicos, de hecho, que hay taquicardia porque está habiendo un fenómeno compensatorio por la hipovolemia, por la anemia, seguro que también. No soplos, no edemas. El abdomen plano, blando depresible, ruidos hidroaéreos, dice en reborde hepático, encima de reborde costal, no hay signos peritoneales. Tacto rectal. ¿Para qué le hacen el tacto rectal? Para ver si hay huellas de sangrado. Siempre se debe de hacer en una persona que tiene hemorragia digestiva. Dice dedo de guante de posición oscura. O sea, la melena está ahí. Ahora, tienen que tener en cuenta algo. La melena dura hasta 7 días después del sangrado incluso. O sea, si se solucione el sangrado, tiene ese problema, todavía la melena va a seguir ahí. Entonces, la melena no es un signo de sangrado activo, necesariamente. Veamos. Principales problemas del paciente. ¿Cuáles serían sus principales problemas del paciente? ¿Cómo lo definimos? ¿Por qué vino? Diagnóstico, directo. El dolor urente. Bueno, ¿Pero qué diagnóstico le ponemos? Doctor, podría ser hemorragia Gastritis. activa. Es una de hemorragia digestiva alta. De hecho, es. Para hacer el diagnóstico de hemorragia digestiva alta, no necesitan hacer exámenes. En serio. Ahora que hay que definir dónde está sangrando, si es sangrado activo, etcétera, eso es otra cosa. Pero para hacer el diagnóstico de hemorragia digestiva alta no se necesita exámenes. Le tomo la presión, está hipotenso, me ha dicho que ha habido hematemesis, hay melena, tiene la clínica del dolor, etcétera. Esto es una hemorragia digestiva. Eso lo tienen que definir apenas llega el paciente, porque lo que van a actuar es importante para solucionar el problema. ¿Qué es lo que les preocupa ahorita? ¿Qué es lo que pensarían en él? ¿O no les preocupa nada? El sacarme el shock hipovolémico. Está llegando a shock. Perfecto, ya, eso es uno. ¿Qué más? Que eso lo podemos solucionar poniéndole bolemia, ¿no? Eso garantiza de que se va a recuperar. Ah, bueno, es solamente para sacarlo del cuadro de La úlcera hipotensión. péptica también, Ya, doctor. suponiendo que le coloquemos sangre, está con 6 de hemoglobina, le ponen los suficientes paquetes globulares y le normalizan la hemoglobina.
¿Suficiente? ¿Ya está solucionado el problema, creen? No, porque ¿Qué faltaría? él aún sigue Pero sangrando. es causa. Solo lo estabilizamos. Aún tiene la úlcera péptica, probablemente. Ya. Se los voy a resumir. Yo sé que lo están pensando, pero le vamos a poner un poquito de orden a eso. Todo paciente que llega a la emergencia con hemorragia digestiva, lo primero que hay que ver, luego de estabilizar, lógico, al paciente, porque es lo primero que hay que hacer, ponerle su vía, su cloruro, es definir si es un sangrado activo o no lo es. Porque si el sangrado no es activo, ya solo hay que manejar al paciente. Pero ¿qué pasa si es sangrado activo? ¿Habría que detener el sangrado o no? ¿O lo van a dejar así? Sí, entonces, Luego Claro. contener el sangrado. ¿Y cómo podrían ustedes saber si es sangrado activo o no? Endoscopía. sí. ¿Ah? Generalmente la endoscopía lo usamos ya para mm, como parte de la terapia. No siempre se necesita una endoscopía. ¿Cómo verificarían si el sangrado es activo? Mm, Porque para con hacer una eso. endoscopía necesitan un gastroenterólogo ahí que esté funcionando el endoscopio y el servicio de gastroenterología que esté funcionando también a esa hora. Pero hay algo que pueden hacer ustedes para saber si es sangrado activo o no lo es. ¿Cómo se llama ese procedimiento, doctores? ¿Se acuerdan? ¿Saben? Y es algo que se hace siempre en la emergencia. Eso se llama lavado gástrico. ¿En qué consiste? A ver, les voy a comentar. ¿Han visto colocar sonda nasogástrica alguna vez? Sí, Sí, Ahí sí, está. bueno. Lo primero, colocan la sonda nasogástrica. No es difícil. En algún momento lo van a tener que hacer. Colocan la sonda nasogástrica, siempre hay que medir, ¿no? La sonda, hasta dónde piensan hacer llegar la sonda. No es cuestión de meter por meter nomás al cálculo, sino hay que saber, a ver, está echado el paciente, esta es la distancia que debe ingresar, listo, y ya. Y luego lo fijan. Luego que han colocado la sonda nasogástrica, ustedes van a utilizar, hay unas especies de jeringas de mucho volumen, de 60 centímetros cúbicos, qué sé yo, grandes. Entonces, eso se llena con cloruro y se inyecta por la sonda. Y luego eso mismo se aspira. Si es sangrado activo, ¿cómo debería salir ese aspirado? Con sangrecita. Así es, con Rojito. sangre. De hecho, roja. ¿Qué pasa si sale sangre oscura? Probablemente no sea sangrado reciente, si sale sangre oscura. Entonces no se coloca una sola vez. Se inyecta el líquido, otra vez se inyecta, otra más y se empieza a aspirar. Aspiran, hoy está saliendo rojo, siguen aspirando. Otra vez agua limpia, inyectan, otra vez inyectan por la sonda. Otra vez empiezan a aspirar. En algún momento, ¿qué pasa si empieza a salir agua limpia, sin sangrado? ¿Qué dicen? ¿El sangrado es activo? No. Así es, así es. Y no es que se haya detenido en ese momento, sino que ya no estaba sangrando activamente. Por mucho que el paciente esté en shock, está en shock porque perdió sangre, ya no lo está perdiendo. ¿Esa persona necesita endoscopia? No. ¿Ya se van dando cuenta del manejo? ¿Cómo tienen que actuar? Sí. Ya, ese paciente no necesita. Entonces, Sí, entonces, mismo si la hematemesis, como el sangre salir rojo, mismo así no quiere decir si el sangrado es activo o no. de la Si ves hematemesis, el paciente vomitando. lo que pasa es que imagínense que la persona haya sangrado en el estómago, por ejemplo. Tiene que pasar unas buenas horas para que eso se digiera y cambie de color, ¿no? Hematemesis es vómito de sangre nada más. Puede ser de sangre reciente o de un sangrado que ya se controló. Porque acuérdense No, que no, hace entonces vasoespasmo. los dos serían rojo, vamos a decir así. Un sangrado rojo rutilante, lo más probable es que sea activo. Ujú. Pero igual es una sospecha. ¿Qué tienen que hacer? Hay que hacer el lavado gástrico. Se tiene que hacer el lavado gástrico. Excepto en pacientes cirróticos. Porque, a ver quién me dice. El paciente cirrótico, ¿cuál es su principal causa de sangrado? las varices Sangrado alto. metabólicas.
varices Sí, es más esofágicas. difícil. Claro, eso es diferente. Ahí sí tiene que entrar a ligar el endoscopio de inmediato. No hay otra posibilidad. Pero este paciente no es cirrótico, pues. No habla de eso. No, al menos no parece hasta ahora. Claro, ¿no? Reciben al paciente, le toman la presión, está hipotenso, listo su vía, su cloruro. No ha pasado ni 5 minutos hasta ahí. Le abren bien la vía, va pasando. A ver, sonda nasogástrica, empezamos a lavar. Oye, mira, está saliendo oscuro todavía. Mira, ahora sale todo clarito. A ver, una más entra. Listo, saca. No, ya, no hay sangrado. ¿Qué significa que el paciente no tiene sangrado activo? No es que ustedes lo han detenido ni nada. No tiene sangrado activo. Y como no tiene sangrado activo, no necesita endoscopía. Pero sí necesita de repente transfusión de sangre, sí necesita reponer la volemia. Hay otras cosas ahí. Y calmar el dolor. Entonces, ¿cómo hacen para evitar que resangre? O al menos para disminuir. Hay que darle fármacos. ¿Cuál es el fármaco de elección para esto? ¿Saben? Los inhibidores de bomba. Claro. Y no le van a dar vía oral, ¿no? Todo lacerado ese estómago. Le dan intravenoso. Hay omeprazol intravenoso, pantoprazol intravenoso. Hay varios fármacos del grupo y eso es lo que tienen que utilizar. Y listo, ya manejaron la hemorragia digestiva. Y si el paciente sale con hemoglobina de 4, con menos de 7, se tiene que transfundir. ¿Hasta qué valor se transfunde? Hasta que supere el 7. Si está en 4, le transfunden, pues. Ya no les digo ni cómo, sino porque depende de, para empezar, que haya sangre, que haya donantes, porque la sangre, acuérdense, no se fabrica para decir es porque no ha puesto plata, no le están dando. Tiene que haber donantes, si no, ¿de dónde sacan sangre? Y aquí en el Perú no tenemos la cultura de donación, muy pocas veces. Tiene que haber un buen banco de sangre. Bueno, se le transfunde si se le tiene que transfundir, se le normaliza todo y ya está. Y si está sangrando activo, encima endoscopía, entra, cauterizan las lesiones, listo, solucionado. El paciente está en NPO, o sea, nada por vía oral, 24 horas por lo menos, luego empieza a tolerar líquidos poco a poco, mientras eso la volemia se controla por una vía periférica con su cloruro de sodio. Listo, si el paciente ya empieza a ingerir alimentos líquidos primero, etcétera, ya está saliendo el cuadro. Así se maneja una hemorragia digestiva. Solo que a veces puede ser severo. Por ejemplo, cuando se rompen varices esofágicas, a veces no alcanza y el paciente te gana. O sea, fallece mientras estás intentando ayudarlo. Es más difícil. Acá dice qué exámenes ayudarían a descartar o confirmar el diagnóstico. Bueno, claro, idealmente, en un medio ideal, todo sangrado digestivo, endoscopía digestiva sería, ¿no? Sería lo máximo eso. Pero en nuestro medio no es así. El lavado gástrico primero, para ver si es tributario o no de endoscopía. ¿Algún otro examen le pedirían ahí? Ya no tanto para confirmar el diagnóstico, sino para de repente manejar al paciente. Una hemoglobina, ¿no? Para ver cómo está. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, doctor. Muy bien. Sigamos. Miren lo que ha salido. Leucocitos 8950, normal. Miren esa hemoglobina. ¿Qué opinan? está bien bajo. Necesita transfusión de Transfusión. plaquetas. Claro, así de arranque, ¿eh? Qué bonito es cuando uno sabe. Miro esto, no, este paciente se tiene que transfundir, punto. Se acabó. No hay nada que negociar ahí. La indicación es de inmediato, transfusión. Tampoco le van a poner 10 paquetes globulares de golpe, ¿no? De dos en dos tienen que colocar. Colocan dos, se estabiliza, mientras consiguen otros dos donantes, dos más, le piden una hemoglobina de control. Bueno, a 8.3 ya está tranquilo, ya está en 8, ya está más de 7. No puede estar con menos de 7. Necesita transfusión. Lo demás está bien. Miren, la creatinina, ¿por qué está elevada? Porque está elevada, de hecho, no está gravemente elevada, pero está elevada. Normalmente menos de 1 sería lo ideal. ¿Qué pasó? ¿Qué creen? Por la hipovolemia, ¿qué cosa ha pasado con los riñones? Para controlarlo. Está hipoperfundiendo, ¿no es cierto? Por la hipovolemia. Y miren, la urea ya aumentó o no todavía. Algo elevada, ¿no? Ok. No mucho, pero ya.
O sea, fíjense todo lo que está sucediendo. Esto va a mejorar con la reperfusión que va a recibir por intravenoso, ¿no? Le han hecho la endoscopía. Perfecto. ¿Qué dice? Presencia de úlcera de bordes regulares de 2 centímetros de diámetro con sangrado en napa. ¿Cómo es el sangrado en napa? ¿Cómo lo pueden describir? Ojo, y en duodeno, ¿ah? No, no en estómago siquiera. Pero ¿qué habíamos dicho? ¿Dónde era más común? El En duodeno, duodeno. ¿no? Claro, en duodeno es más común. ¿Cómo es el sangrado en napa? Para que tengan una idea. A ver, todo el mundo o ha usado una máquina de afeitar o ha visto usar una máquina de afeitar. ¿Estamos de acuerdo? En algún momento de su vida. ¿Qué pasa cuando presionas demasiado y te llevas piel? ¿Sangras o no sangras? Sí. Está. Otro ejemplo. Jugando fulbito, se dan su rasmillada en el cemento. Se raspan la piel, ¿no? Como si con papel lija le hubieran sacado la piel. ¿Han visto ese tipo de lesión o han tenido alguna vez? Yo me imagino que sí. Jugando básquet, jugando fulbito, jugando vóley, qué sé yo. Cuando uno se cae y se raspa en el cemento. ¿Han visto o no han visto ese tipo de lesión? Sí, Está. Sí. Sangre como puntitos, ¿no? ¿O no? En esa herida. Por diferentes sitios empiezan a aparecer gotitas de sangre, ¿o no? ¿O estoy equivocado? Ese Sí, sangrado en napa. O sea, no hay un punto exacto por donde sale la sangre si no está saliendo por todo lado. Eso, pero igual se cauteriza eso con la endoscopía. Le detuvieron el sangrado. Acá no habla que le hayan hecho lavado gástrico. Si le hubieran hecho el lavado gástrico, ¿cómo hubiera salido el lavado gástrico? ¿Positivo o negativo? negativo, porque ahí está en el duodeno. O sea, antes de la endoscopía hubiera salido negativo, ¿creen? ¿Qué está viendo ahorita? Miren, ¿qué dice aquí? Con sangrado. Les pregunto otra vez, ¿cómo hubiera salido ese lavado gástrico? Si está sangrando. Colocaban el cloruro y cuando extraían, ¿qué hubiera salido? sangre. Claro. Sí, ¿Qué hubiera hubiera salido. salido el Una, lavado gástrico? Entonces, positivo hubiera salido. una pregunta. Sí. En ese caso, o sea, como es en el duodeno, no interferiría, o sea, con el diagnóstico, con el lavado gástrico. O sea, bueno, probablemente sí salga, ¿no? O sea, sangre, ¿no? Pero quizás no sea suficiente como para darle un diagnóstico como si fuera una úlcera péptica gástrica, ¿no? O sea, Ah, no. o- Es que con el lavado gástrico tú no vas a ubicar el lugar del sangrado. Solamente vas a decir si es sangrado activo o no. ok. Ok, doctor. Sangrado es activo, ¿qué se hacía? Sí o sí, endoscopia. Bueno, acá no hablan que hayan hecho lavado gástrico. Directamente le han hecho la endoscopia. Pudieron haber entrado y no encontrado ningún tipo de sangrado activo. Listo, se acababa la endoscopia. Pero lo encontraron y lo solucionaron. Igual era, si hacían lavado gástrico, seguramente encontraban sangrado activo, de hecho. Y al final hubieran tenido que decir que entre el gastroenterólogo a hacer la endoscopia. Y al final el resultado era el mismo. ¿Se pierde tiempo? No, porque no es que está ahí parado el gastroenterólogo con su endoscopio esperando que alguien venga con sangrado digestivo. Generalmente hacen retén, qué sé yo, eso demora, incluso algunas horas. Por eso apenas llega, se tiene que hacer el lavado gástrico. Eso es en minutos nomás. Bueno, pero en este caso no habla de eso. Al final hicieron el tratamiento definitivo, le hicieron la endoscopia y le solucionaron. Muy bien. ¿Cómo se puede interpretar los resultados de exámenes? Dice, está claro, ha tenido un sangrado digestivo que le ha llevado a una hipovolemia y le ha llevado a una anemia severa que ha requerido transfusión. ¿Cuál sería la indicación terapéutica? Primero, ¿qué cosa? Reponer volemia, o sea, cloruro, ¿sí? A chorro, mejorando la presión. Segundo, transfusión sanguínea. Y concomitantemente la endoscopía para frenar el sangrado. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. De fármacos, ¿qué cosa le colocamos? ¿Sí o sí? Omeprazol. Y me Así ofrece. es. Inhibidores de bomba, ¿no? Si quieren omeprazol, pantoprazol, el que ustedes más confíen. Solo que cuando hay falla renal,
como acá, como que se está instalando, se sugiere el pantoprazol. Se sugiere. ¿Ok? Muy bien. Terminamos. Muy bien, doctores. ¿Algún comentario final? Sí. De nombre es lavado gástrico, pero no es que se va a limitar solamente al estómago. Al entrar el líquido, usted sabe, no es una puerta estenosada la comunicación de estómago a duodeno. Por ahí atraviesan los líquidos, todo. Llega un líquido y de forma pasiva atraviesa. ¿Recuerdan eso? Entonces, si coloco agua, el tránsito también va hasta ahí. Si lo aspiro de nuevo, igual, regurgita la sangre. ¿Quedó claro? Nada difícil, ¿no? El manejo, en absoluto. Cuando saben qué hacer, las emergencias son trabajosas, pero no son tan estresantes. Lo terrible es cuando no sabes qué hacer. Viene y no sabes qué hacer. Se dan cuenta que ahí que la buena voluntad, el ser buena gente, el atenderlo sonriendo, eso no ayuda mucho cuando no va acompañado de saber lo que se tiene que hacer. Y saber lo que se tiene que hacer tampoco no es nada complicado, es conocer en su momento, tratar en los cursos como estos que estamos llevando, ser objetivos, prácticos y tratar de mencionar lo que se tiene que saber, ¿no? Acá, más allá de diferencias farmacológicas exactas entre uno y otro producto, qué sé yo, cambia la cosa, ¿no? Acá es básicamente el manejo, el manejo. Algunas personas usan octreotide, por ejemplo. El octreotide es otro fármaco que puede ayudar cuando hay riesgo, sobre todo, de sangrado de varices esofágicas, ¿no? No es el caso este, de hecho. Lo que como médicos al egresar debemos de saber es esto de acá, lo que estamos hablando. Porque eso probablemente lo van a hacer en el internado. Yo recuerdo cuando hacía la residencia, los internos que me acompañaban, uno definía el diagnóstico y decíamos, a ver, ponle la sonda nasogástrica y empieza el lavado. Y lo hacían, ¿no? Te decían, todavía el sangrado no es activo. A ver, oye, sí, ¿verdad? Ya listo. Cuando es así, igual por vena, omeprazol, reposo, la presión se normalizó, listo, pasa a hospitalización tranquilo. Paciente que se va a recuperar. Si estás con sangrado activo, de emergencia rapidito, hay que llamar al retén de gastroenterología porque tiene que entrar a endoscopía, tiene que solucionar eso. Ese es el manejo. Muy bien, hemos debatido dos casos, uno de ellos eh, donde había que cranear un poquito el diagnóstico. Ustedes han llegado al diagnóstico, los felicito. Y en este otro que más hemos discutido, el manejo es lo importante, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? Bien, ¿hay algo más? ¿O damos por finalizada la sesión? El examen es hasta aquí, ¿eh? Sencillísimo, fácil, pero concentraditos den, mirando bien, lean bien la pregunta. Ajá, ¿cuál? Tacto. Tranquilos, en el examen no va a venir nada de lo que no hayamos hablado. A ver, díganme en orden, ¿qué temas hemos conversado? Yo empiezo. Pancreatitis aguda. ¿Estamos de acuerdo? Lo Sí, primero. doctor. La segunda clase, ¿de qué ha sido? No, piloide. Papiloides. Ah, perfecto. La tercera, lo que estamos haciendo ahora. Absceso hepático. La siguiente, hemorragia digestiva alta. Ya está. Eso no me va a venir. No va a venir otra cosa. Ok, doctor.
Les dirán, por ejemplo, una persona acude a la emergencia, ¿no? Por debilidad generalizada, por ejemplo, ¿no? Eh, Al interrogatorio, los familiares refieren que tiene deposiciones negruzcas con mal olor, de aspecto petróleo. Al examen se le encuentra hipotensión, taquicardia, qué sé yo. ¿Cuál de las siguientes medidas priorizaría usted? Alternativa A, reposición de volumen. Alternativa B, tomografía de abdomen. Alternativa C, evaluación por cirugía, qué sé yo. ¿Qué harían primerito? Pues ponemos fluidos. Volumen. Claro, Sí. sencillo. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. De acuerdo al caso anterior, ¿no? Habiendo tomado correctamente las primeras medidas, claro, ahí no te va a decir cuál es porque te estaría soplando la respuesta, ¿no? ¿Cuál de las siguientes actitudes cree usted que es prioritaria? Alternativa A, lavado gástrico para definir, ¿no? O lavado gástrico nomás. B, les podrían poner ahí, no sé, otra vez de repente tomografía tóraco abdominal. La C podría ser transfusión sanguínea. De esas tres, por ejemplo, ¿qué harían? Su lavadito. Gástrico. Claro. La transfusión puede ser vital, pero ni siquiera sabemos cuánto tiene de hemoglobina. Primero tendremos que saber. ¿Se dan cuenta? No es difícil. Doctor, una pregunta también. Sí. ¿Este examen va a ser hecho solamente por usted o creo que por otro doctor también, ¿no? Que está No, dando lo que clases pasa ahí. es que hasta donde tengo entendido, y eso es lo que me han comentado, a mí me han pedido 20 preguntas, lo que significa que se va a hacer lo que se ha avanzado en el grupo. Ahora, el otro doctor está haciendo exactamente los mismos temas. Exactamente los mismos temas. Si plantea algo. Es más, el caso último que hemos visto, el que les he mostrado de la hemorragia digestiva, él lo ha diseñado. Por eso les decía, me lo han pasado así. Ok, doctor. No, Gracias. tranquilos. Repasen esos 4 temas, una miradita denle y se acabó el problema. Listo. Doctor, disculpe una pregunta. Sí. ¿Usted cree que nos pueda compartir sus PPTs o, bueno, sus presentaciones? Claro, a ver, antes de que se vayan, lo compartimos de una vez. A ver, denme un segundo. Denme un segundo. Denme un segundo. O se los paso a vuestro delegado. Esa es otra posibilidad. ¿Les Sí, parece? doctor, me va a pasar a mí y yo les paso a mis compañeros. Sin embargo, a ver, esperen. Ahora mismo, para que no haya... Me tienes que confirmar de que llegó. Sí, doctor. A ver, vamos a ver. A ver, verifique, doctor. Te acabo de enviar. Sí, doctor, justo me acaba de llegar. Ahora les Ya. paso. Gracias. Listo. Éxitos, doctores. Nos vemos entonces. Muchas gracias, doctor. Bendiciones. Nos vemos Pues, en... Gracias, doctor. Gracias, doctor.
Cuídense Gracias. mucho. Éxitos, éxitos. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, Doc.